Bienvenidos, mi nombre es Nicolás Garzón Rodríguez y hemos creado este video para compartir con ustedes los hallazgos del trabajo titulado Funciones ejecutivas de inhibición y velocidad de procesamiento en la predicción de la salud mental, que hemos desarrollado en el marco del Laboratorio de Bases Biológicas del Comportamiento de la Universidad de La Sabana. Y es que en los últimos años la cantidad de investigaciones que buscan usar las funciones ejecutivas como posibles marcadores o endofenotipos de la salud mental han ido en aumento, debido a que parece haber una disfunción transversal en este tipo de procesos a lo largo de distintas psicopatologías. Y al ser este un constructo cuya característica principal es la dimensionalidad, es decir, que no es categórico que tengamos o no tengamos estas funciones, sino que esto varía de acuerdo a la persona y a la situación en la que ésta se encuentre, pues esto nos provee una ventaja cuando buscamos asociarlo a la psicopatología, ya que adquirimos un abordaje transdiagnóstico donde vamos más allá de signos y síntomas clínico-conductuales a déficits observables en tareas y procesos específicos. Desde allí, existe un acuerdo en que hay una serie de ejes centrales que nos permiten definir un perfil de funcionamiento ejecutivo para una persona. Y es aquí donde aparece la inhibición, que ha sido definida incluso como la función más importante y en esencia es aquella que nos permite tener control sobre otros procesos, resistiendo a los distractores, inhibiendo conductas preponderantes. Así, diversos modelos han sido propuestos para relacionar las funciones ejecutivas con la psicopatología. No obstante, todavía existe discusión sobre el rol que estas tienen en la expresión de distintas enfermedades. Frente a esto, estudios contemporáneos agregan variables como la velocidad de procesamiento que permiten describir de una mejor manera las disfunciones de cada persona. Sin embargo, el papel de estas sigue siendo heterogéneo a lo largo de la literatura. Finalmente, el trastorno por déficit de atención o TDA es una de las patologías que más hace evidentes los déficits en la inhibición, así como una velocidad de procesamiento disminuida. Por ende, incluirlo como criterio organizado resulta ser una estrategia sumamente funcional para caracterizar estos procesos. Desde allí, nuestro objetivo fue identificar las relaciones entre las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento en diferentes psicopatologías comórbidas en adultos jóvenes con y sin TDA, abordando el papel que estas funciones tienen en la predicción de diversas enfermedades mentales. ¿Y cómo lo hicimos? Pues contamos con la participación de 92 personas que accedieron a ser parte de nuestro estudio voluntariamente. Cada uno de ellos cursó por 3 sesiones de evaluación. La primera, una exploración neuropsiquiátrica, donde teníamos una entrevista diagnóstica semiestructurada, pruebas de cribado y una prueba de alta demanda atencional. Con esto, logramos asignar a los participantes a uno de 3 grupos muestrales: control, queja atencional o grupo diagnóstico o con TDA. En la segunda sesión, aplicamos la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales y el Stroop Test. Y en la tercera y última sesión, implementamos el MMPI-2 reestructurado. Posteriormente, ya para el análisis, procedimos a convertir todas las puntuaciones numéricas a Z, para que fueran aptas de integrar en un modelo de ecuaciones estructurales que desarrollamos con la técnica de mínimos cuadrados parciales. Este modelo tenía variables compuestas y variables latentes. Las compuestas respondían a la psicopatología y fueron construidas según la posible presencia de enfermedades de tipo internalizante y externalizante extraída con el mini plus promediado con la puntuación de signos y síntomas clínico-conductuales de estas mismas dimensiones extraídas a partir del MMPI-2. Las variables latentes eran las funciones ejecutivas de inhibición y la velocidad de procesamiento. Lo que obtuvimos en el modelo fue que las funciones ejecutivas de inhibición tienen un efecto inverso significativo sobre aquel factor global de psicopatología que refleja las dimensiones internalizante y externalizante. Y aunque el tamaño de ese efecto era pequeño, había una relevancia predictiva y además se explicaba un porcentaje considerable de la varianza. En cambio, la velocidad de procesamiento no develó asociaciones significativas. De manera complementaria ejecutamos regresiones logísticas entre múltiples psicopatologías y las medidas de funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento seleccionadas. Y a partir de ello encontramos que el conjunto de medidas escogidas
predice de manera significativa la aparición de la fobia social y de manera aislada, solo la condición color logra anticipar la aparición del trastorno obsesivo compulsivo. Por otra parte, la variable grupo, donde teníamos la división control, queja y diagnóstico, no mostró un efecto significativo en la explicación de la varianza de las medidas de funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento. Todo lo anterior nos permitió cumplir a cabalidad con nuestro objetivo y evidenciamos que cuando se delimitan las funciones ejecutivas dentro de los modelos, se puede asociar de mejor manera con la psicopatología y asimismo con sus manifestaciones clínicas. Esto es congruente con la literatura actual, pero además nos proporciona argumentos para mejorar los procedimientos diagnósticos para que estos sean sensibles a las problemáticas de cada persona. Pero también nos provee una posible línea de prevención, porque estos déficits de inhibición se pueden identificar incluso antes que aparezca un diagnóstico psiquiátrico, dejando procesos específicos a intervenir en personas que aún no tienen el diagnóstico o en aquellos que ya poseen la enfermedad. Pero como estamos hablando específicamente de funciones ejecutivas de inhibición, podemos inferir los mecanismos neurobiológicos presuntamente implicados, entre los cuales resaltamos el circuito córtico-basal y el circuito córtico-límbico, que ambos, bajo un apropiado funcionamiento, son los que nos permiten dar cuenta de estos procesos. Claramente, tenemos mucho por hacer, porque las funciones ejecutivas son un constructo relativamente joven que recién se está comprendiendo cómo interactúa con variables complejas como la salud mental. Además, estas funciones afectan casi cualquier aspecto de nuestra vida, sin olvidar que no se requiere de ninguna patología para presentar disfunciones en este tipo de procesos. Por otro lado, aunque la metodología implementada nos permite lidiar con tamaños de n pequeño, si aumentamos el tamaño de nuestra muestra se adquiere mayor consistencia en los indicadores de predicción. No obstante, podemos concluir que las funciones ejecutivas de inhibición tienen potencial para predecir la salud mental, mejorando así la comprensión que tenemos sobre la psicopatología actual. No siendo más, les agradezco su atención y buen día para todos. Gracias.